¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. El Senado de la República aprobó sin previo aviso una iniciativa que busca alargar el mandato por 2 años del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como también el de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Expertos y expertas califican esto como un atentado a la Constitución, mientras que el presidente López Obrador dice que no es inconstitucional. Veremos qué piensa la mesa. Y el presidente López Obrador participará esta semana en una cumbre climática convocada por su homólogo estadounidense, el presidente Joe Biden, y le propondrá extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica, así como objetivos para la reforma migratoria que impulsa el demócrata en su país. ¿Podrá México poner agenda en la cumbre climática? ¿Tiene la 4T una buena política medioambiental para presumir? Morena se aferra a la defensa de sus polémicos candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán y presenta impugnaciones ante el Tribunal Electoral. ¿Podrá revertir la decisión del Instituto Nacional Electoral, del INE, de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón? Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. El jueves de la semana pasada, sorpresivamente, el Senado aprobó un artículo transitorio que ha protagonizado la agenda mediática. Se trata de la propuesta de extender el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el año 2024. Esto ocurrió durante la aprobación de las leyes secundarias de la reforma judicial impulsada por el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y por el presidente López Obrador. 2 minutos antes de la votación, según ha reportado la prensa parlamentaria, el senador Raúl Bolaños, del Partido Verde, propuso que quien ocupe la presidencia de la Suprema Corte, es decir, el mismo ministro Saldívar, permanezca en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024 para poder instrumentar la reforma judicial. El presidente López Obrador apoyó la ampliación de este mandato. Esta mañana el presidente dijo que la iniciativa no es inconstitucional y que quienes se oponen se rasgan las vestiduras, así lo dijo. Añadió que durante lo que llama el periodo neoliberal, el Congreso aprobó reformas estructurales contrarias al interés popular. La reforma judicial, que entró en vigor en marzo pasado, busca elevar la calidad de las sentencias, la paridad de género y fortalecer la carrera judicial, y sanciona el nepotismo, la corrupción, el hostigamiento y el acoso sexual. Bueno, y para empezar el debate de esta noche, doy la bienvenida a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy buenas noches. Un gusto saludarles a todas y todos. Bonito inicio de semana. También Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido Genaro, buenas tardes a todas y todos. ¿Bien, y tú? Bien, bien. Y Frida Gómez, feminista y analista, quien es amiga de este espacio y nos acompaña este lunes. ¿Cómo estás? Muy contenta de verles. Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Bienvenida de regreso. Lisa, empiezo contigo. ¿Cómo ves este tema que evidentemente ha traído a la gente, a los medios, a expertas y expertos en temas constitucionales, a quienes se interesan por el llamado juego de la Corte, como se llama el blog de Nexos, pues discutiendo si es o no pertinente que el ministro presidente se quede otros 2 años, si es constitucional, si va en detrimento de la trayectoria que ha construido Saldívar a lo largo de todo este tiempo, o si va en detrimento también de la misma reforma al Poder Judicial? ¿Cómo lo ves? Yo creo que justamente tenemos que partir esto en dos. En principio, el proceso parlamentario que se dio, porque lo que preocupa es que precisamente esto se está volviendo de alguna manera un modus operandi, en el cual se están votando reformas bastante importantes, de gran calado, en este caso la reforma judicial, que pues evidentemente impactará el funcionamiento de todo el Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, de la propia Corte. Y al 2 para la hora se mete un transitorio exactamente igual que como se hizo con la reforma constitucional de Guardia Nacional, para que en ese transitorio pues se afecte el sentido general de la reforma que se está aprobando. Y en ese sentido lo primero que hay que hacer es reprobar la actuación de este senador del Verde y de quienes apoyaron que así, sin dar lectura y sin permitir registrar puntos contrarios a la introducción de ese transitorio, se haya permitido votar así esa reforma al vapor, sin permitir de verdad la discusión sobre lo que se estaba introduciendo, que no formaba parte del paquete de lo pactado con el resto de los grupos parlamentarios, y que efectivamente pues ha traído un descrédito tremendo a la Corte. Y ese es un poco el segundo punto, ¿no? El segundo punto acá es que no solo es inconstitucional, porque el artículo 97 así lo expresa de manera como muy puntual, sino que además hay muchísimos criterios, incluso interamericanos y de la propia Corte, de la propia Suprema Corte mexicana,
que justamente lo que dicen es no podemos pasar leyes, digamos, como dirigidas a una sola persona. En este caso el destinatario era muy claro, era el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pero además hacerlo en contra de los plazos que ya están establecidos en la Constitución, pues lo que afecta no solo es el principio de Estado de Derecho, es decir, que la Constitución, como decía Luisa Conesa en algunas mesas acá, sea el verdadero soberano y sea quien rija las leyes que nos aplican a todas y a todos, sino que además se esté afectando también el principio de independencia judicial, es decir, sentar los plazos muy claramente en la Constitución y en todas las leyes de cómo se eligen los jueces, los magistrados, los ministros de la Corte, las ministras de la Corte, con qué plazos, cuándo se tienen que renovar, cuántos términos se les permite de reelección, si es que se les permite, lo que hace es clarificar precisamente esos procedimientos en favor de que no se sospeche nunca que quien ocupa los cargos está ahí de acuerdo a un proceso establecido, claro para todos, igualitario para todas las personas que están concursando por esos puestos dentro de la judicatura. Entonces, sí me parece tremendo, creo que mis colegas van a poder profundizar un poquito más sobre el tema, porque esto, pues, evidentemente tiene implicaciones ya también para la propia trayectoria del ministro presidente y para la credibilidad que tiene la Corte, sumándole además, pues, el hecho de que la Corte tiene un montón de asuntos que resolver, que no ha resuelto y que además ya tiene una amenaza de no cumplimiento del Senado de la República en materia de cannabis. Entonces creo que todo junto pone a la Corte en un lugar muy difícil. ¿Contrapunto o punto, querido Eder? ¿Cómo lo ves? Coincido plenamente con Lisa respecto a la crítica del proceso legislativo. Yo creo que la Constitución no debería ser un candado para poder llevar a cabo procesos como este de la urgente renovación del Poder Judicial. Sin embargo, para que no sea un candado, tiene que generarse amplios consensos para ver si hay condiciones para hacer una excepción, como en este caso se propone, y eso fue precisamente lo que se impidió con la manera en la que se aprobó en el Senado de la República. Ahora ya se aprobó y comenzó, ahora sí, el debate público, que es muy importante, y tiene que comenzar también el debate legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay legisladoras de Morena que se han pronunciado en contra de la medida, hay otros que se han pronunciado abiertamente a favor. Yo creo que sea cual sea el resultado, que además atraviesa al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Si la Cámara de Diputados aprueba este transitorio, seguramente habrá apelaciones, habrá un debate en el Poder Judicial, y ahí tendrán también que ver si no se afectó con este transitorio a la Constitución. Lo que ahí se decida lo tendrán que reconocer y respetar todas las partes. Personalmente creo que sí vale la pena explorar la posibilidad de la extensión de 2 años en este caso específico, primero porque, como bien decías en la nota inicial, es el ministro Saldívar el que propuso y promovió esta iniciativa, pero además porque lo que lleva en su periodo como presidente de la Suprema Corte y en lo que lleva en su trayectoria, que ha sido muy limpia, nadie la ha podido comprobar o acusar siquiera de enriquecimiento ilícito, de utilizar de manera indebida sus distintos espacios en la Suprema Corte. Entonces creo que es una persona honesta, que además, al haber sido quien promovió esta iniciativa, tiene muy claro lo que se necesita en la Suprema Corte, no solamente las modificaciones que se tendrían que hacer para combatir la corrupción, el nepotismo, etcétera, sino también lo que se tendría que hacer para generar los consensos necesarios al interior del Poder Judicial para impulsarlo. Entonces, es un debate muy interesante. Yo insisto, todas las partes tendremos que escuchar con mucha atención y respeto el planteamiento y asumir y reconocer el resultado final que seguramente, insisto, llegará al Poder Judicial. Dice Eder que ahora es el momento del debate, Alfredo, y que de repente pueda haber o no este tipo de excepciones y que pudiera tocar a los legisladores el regular o aceptar, digamos, rechazar o aceptar esta ampliación de mandato. ¿Cómo lo ves? A ver, no, perdón, pero es que es una absoluta barbaridad lo que acaba de decir Eder. La Constitución se respeta, punto. No pueden haber excepciones a la Constitución porque hayan consensos legislativos. ¿De qué país estamos hablando? ¿De qué Constitución o de qué Estado estamos hablando? Mucho menos pensar que
como Arturo Saldívar es el iluminado para la Cuarta Transformación y es el que se puede encargar el único que se puede encargar de la reforma judicial y de su implementación, hacer esto va a generar consensos al interior del Poder Judicial. Yo no sé en qué planeta viven, pero la verdad, desde el año pasado, y lo dijimos aquí la semana pasada, desde el año pasado cuando se presenta la reforma, Arturo Saldívar la presenta públicamente a los medios de comunicación como un voto de confianza que le dio toda la Corte para poder garantizar la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Ese es el mandato que le dijeron. Se le confió que él, su presidencia, no la Corte, no el Poder Judicial, planteara esta reforma para que se respetara, porque él prometió garantizar esto. Porque es absolutamente impensable suponer que esto no pasó por Palacio Nacional, que con la comunicación tan abierta que había entre Senado y Consejo de la Judicatura y Arturo Saldívar y demás, este tipo de cosas no se plantearon en alguna mesa en lo oscurito, porque la forma en la que se presenta, la forma furtiva en la que se presenta y el respaldo que le da el presidente a este golpe a la Constitución nos da todas las pruebas y todos los señalamientos hacia Palacio Nacional. Esa reforma salió, o este transitorio, que como no tuvo nadie el valor de aventarse un golpe así, pues se buscaron un personero del Verde, a ese partido al que tanto le deben, el aliado electoral de este año, con el que empezaron vergonzosamente esta propia legislatura. Ricardo Monreal, si ustedes recuerdan, lo debatimos, lo hemos dicho muchas veces, ni siquiera se había instalado casi el Senado, se acaba de instalar. El primer día revocó una votación donde se le negaba la licencia a Manuel Velasco para poder otorgársela. Ahora, cuando todos se dieron cuenta, ya en plena votación, pero de veras, si ven el video, es realmente grotesco. Hay senadores que están gritando que acaban de ver lo que estaban votando y no hubo nada que pudiera hacer que se revirtiera. Es un golpe a la Constitución, es un insulto a la Corte pensar que los ministros y ministras, los pares de Arturo Saldívar, no pueden llevar a cabo la implementación de la reforma que se aprobó, cuando, por Dios, el presidente López Obrador ya puso a 3 de esos integrantes de la Corte. Es absolutamente un insulto. Bien. Frida, ¿cómo lo ves tú? Hay una hipótesis, en efecto, está esta idea de Alfredo Lecona, que también es compartida por varios analistas que piensan que pues, es imposible, prácticamente poco probable que el ministro Saldívar no supiese de esto y que esto tendría que haberse dado, digamos, bajo un acuerdo oscurito, como lo ha llamado Alfredo Lecona. ¿Coincides con esta lectura? Está también por ahí el artículo de Ricardo Rafael de ayer, que plantea que pues, esto es un regalo envenenado para el ministro Saldívar y que pues, él no estaba enterado, al igual de como dice el boletín del Consejo de la Judicatura Federal. Genaro, yo coincido totalmente en el sentido de que el propio ministro, yo creo que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, porque el ministro tiene una trayectoria que es impecable, es decir, estamos hablando de un ministro que tiene antecedentes de cómo resolver en el caso de ampliaciones de mandato que son abiertamente inconstitucionales. Lo dijo y lo resolvió así cuando fue el caso de la ley Bonilla. También hay que recordar que no es la primera ocasión que un grupo de gobierno en el poder trata de modificar o de alterar los plazos o los tiempos con los que pueden estar en el Poder Judicial las y los ministros. Pero aquí hay un tema que creo que son dos lecturas importantes. Por una parte, una lectura política en la que abiertamente coincido, es el mensaje lamentable de no respetar la Constitución, porque no solamente es el artículo 97, también es el artículo 13. Yo coincido en que Eder tiene razón, si hay una amplia mayoría, ¿por qué no utilizar la amplia mayoría en realizar las modificaciones constitucionales que sean necesarias para que sea con un pacto muy consensado, pero también con un debate ya realizado, que se hagan los cambios? Sí creo que teniendo una amplia mayoría, decidir violentar la Constitución da un mensaje de no respetar el Estado de Derecho, porque la Constitución es muy clara. Y además hay una segunda cosa que ya es un análisis más bien jurídico. En el caso de que la Cámara de Diputados decidiera aprobar este transitorio, necesariamente va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Ahí tendría un conflicto de interés el presidente al momento de resolver. Y una de dos, o tendría que excusarse o tendría que buscar una alternativa para dar un posicionamiento que sea firme. Y un tema que también me parece importante, que no es menor, es contradictorio, por una parte, que se promueva una reforma judicial para tener autonomía,
mientras que el medio para implementarla es justamente violentando la autonomía. Y por otro lado, es contradictorio que se promueva un transitorio que alteraría y que violentaría el derecho de las ministras de la Suprema Corte a encabezar en el próximo periodo la Suprema Corte. Entonces, el tema de paridad de género también es clave. Esos 2 años interrumpirían de una forma muy violenta el derecho que se han ganado las mujeres dentro del Poder Judicial a marcar su voz en el poder. Se nos fue el tiempo del bloque, pero Lecona levantó la mano, entonces rapidísimo, Lecona, 20 segundos, porque tenemos que ir a una pausa. Sí, nada más para que quede clarísimo, este transitorio no es una reforma a la Constitución. Si se quiere reformar la Constitución, vayan al debate, presenten lo que quieran presentar. De todos modos, no puede haber retroactividad en alguna... Sí, yo digo por lo que dice Eder. O sea, esta idea de que los consensos y demás vayan al debate de una reforma constitucional con 2/3 partes, pero hasta el día de hoy, que son, cuando estamos grabando, ni las 7 de la noche, a ver qué pasa en las siguientes horas, pero si Saldívar mantiene este silencio, realmente está tomando ese regalo envenenado, se lo está bebiendo completito porque es una reforma hecha con su nombre y apellido, punto. Bien. O sea, no es si prometes 20 segundos, Eder, también tienes respuesta. Rápido, yo coincido plenamente en que se podría impulsar un debate de reforma constitucional, pero no creo que se quiera ampliar los plazos de manera permanente. Se está proponiendo claramente una excepción. Yo no soy abogado, menos constitucionalista, pero no me parece que sea negativo a la opinión pública que se abra esta posibilidad de debate de una excepción. Pero bueno, ya lo determinarán. Bueno, es un precedente que sí levanta muchas cejas, sería un precedente que sí sería para muchas personas que defienden el orden constitucional y la democracia de este país, pues algo peligroso y algo que creo que como imperativo ciudadano toda la gente debería de seguir este debate y evidentemente creo que hay que rechazar cualquier ampliación en ese sentido. Hacemos una pausa y regresamos después de esta para otro tema. Para combatir los efectos del cambio climático, el presidente López Obrador propondrá que el programa Sembrando Vida se extienda a Centroamérica. ¿Qué piensan las y los panelistas de esta propuesta? Es además el tema de una cumbre que está convocada por el presidente Biden con más de 30 líderes globales, en el que participará también, por supuesto, el presidente López Obrador. Tiene o no la 4T una propuesta medioambiental. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.